Perfecto. Inicia la grabación. Buen día a todos. En la clase de hoy, la charla que vamos a tocar, los temas que vamos a tocar son lesiones osteocartilaginosas, tanto benignas como malignas, y algunas lesiones pseudotumorales que por la morfología, por la imagen que dan los distintos métodos, simulan muchas veces lesiones que general en su totalidad son lesiones benignas, pero muchas veces el comportamiento imagenológico es agresivo, entonces dan como la imagen de un pseudotumor imagenológico, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos primero de estos pseudotumores óseos. Hay muchísimas lesiones que son pseudotumorales. Acá les puse algunos ejemplos y vamos a revisar 4 o 5 de los más importantes, que son los más frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, el quiste óseo simple, ¿sí? El quiste óseo aneurismático, la displasia fibrosa, el granuloma eosinófilo, incluso la miositis osificante, que no es específicamente una lesión de la estructura ósea, sino que es una lesión que se genera en las partes blandas periféricas a alguna estructura ósea cercana, generalmente se dan en hematomas de partes blandas que se calcifican, ¿sí? Entonces, miositis, el término es inflamación, ¿sí? Siempre que vean un itis al final, la mayoría de las veces significa inflamación, y mio viene de muscular, ¿sí? Inflamación muscular, y osificante es como una osificación en algún grupo muscular por algún tipo de patología. Lo más frecuente es por un hematoma postraumático grande y ese hematoma se calcifica, ¿sí? Comenzamos con el quiste óseo simple, que también se le dice quiste óseo solitario o quiste óseo unicameral, o sea, conformado por una única cavidad quística. Es una lesión frecuente, es de las más frecuentes en la estructura ósea, ¿sí? Como dijimos, cavidad ósea solitaria, cuya pared es una membrana de espesor variable y el contenido, al ser un quiste, es un contenido líquido. En las tomas de biopsia muchas veces el contenido proveniente de esa biopsia es un líquido amarillo y claro, ¿sí? Y fíjense que todas estas lesiones que vamos a ir viendo, la gran mayoría de ellas, las vamos a descubrir en las primeras décadas de la vida. Fíjense en el quiste óseo simple, la edad en el 85% de los casos se descubre entre la primera y segunda década. ¿Cómo se descubre esto? Muchas veces en forma incidental, ¿sí? Por ejemplo, algún traumatismo, dolor, radiografía de control y se descubre incidentalmente lesión quística unicameral, ¿sí? Acá me dicen que no se ven las diapositivas, no sé si a todos les pasa o puede ser alguien que no las tenga visibles, me van avisando por favor. Perfecto, varios me confirman que sí. Muy bien, seguro Cecilia debe ser algún problema ahí en la configuración de tu página. Continuamos entonces. Son asintomáticos, como les comenté, muchas veces un hallazgo, ¿sí? Y lo que sí puede ser es que debido al tamaño, si muchas veces son grandes, por ejemplo, miren el tamaño de este, miren el tamaño de este quiste, ¿sí? Fíjense cómo expanden un poco la estructura ósea, la cortical se afina porque hay una cavidad quística expansiva interna, ¿sí? Muchas veces esa debilidad en la estructura ósea va a generar fracturas que son patológicas. Una fractura no patológica es una fractura traumática en el hueso sano. Una fractura patológica es una fractura en una estructura ósea que tiene algo de base que lo debilita, no necesariamente algo maligno, puede ser algo benigno como, por ejemplo, este quiste simple, ¿sí? ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Fíjense, esto es una articulación escapulohumeral en el húmero, ¿sí? Y esto es una coxofemoral en el fémur, ¿sí? Generalmente cercano a las regiones epifisarias, ¿sí? Y fíjense que generalmente se los categoriza como activos o latentes. ¿Por qué activos? Cuando el hueso está en crecimiento, fíjense la edad en la que se diagnostica, ¿sí? El cartílago fisario, ¿sí? Que va a permitir que el hueso crezca en longitud, hace que si está cerca de la fisis y el cartílago fisario todavía está abierto y el hueso se sigue expandiendo y sigue creciendo, el quiste probablemente pueda crecer un poco más, entonces está activo. Una vez que se aleja de ese cartílago de crecimiento
o tal vez cuando ya pasó la etapa de crecimiento del hueso y se cerró el cartílago fisario, ese quiste ya pasó a ser latente, ¿sí? Esos son ejemplos de quiste simple. Vamos a ver otros ejemplos en otras imágenes, ¿sí? Fíjense, otra cavidad, esto se describe como una lesión focal radiolúcida, bien definida. Fíjense que los márgenes son bien definidos, como si uno pudiera trazar con un lápiz el margen y definirlo bien lineal, ¿sí? Que genera una expansión de la estructura ósea, ¿sí? Y esto es una lesión de tipo lítico, ¿sí? Una lesión como destructiva del hueso. Más ejemplos, estos son múltiples ejemplos, fíjense estos de acá podrían ser categorizados como activos porque están cercanos a la fisis, y este de acá ya se ha alejado de la fisis o ha crecido directamente en la parte central de la diáfisis, entonces se lo consideraría como tal vez latente, pero teniendo en cuenta la edad del paciente. Si el hueso crece, el quiste probablemente crezca. Lo que sí tienen esta característica del quiste es unicameral, como habíamos dicho, una sola cavidad, pero muchas veces pueden tener pseudotabiques, como algunos crecimientos óseos lineales que le dan una especie de tabique, pero que no son completos, y son pequeñas estructuras óseas lineales que le dan una especie de pseudotabicamiento. Fíjense otro ejemplo en radiografía y un ejemplo en resonancia magnética, cómo se ve hiperintenso en una secuencia potenciada en T2, líquidos en T2 hiperintensos. Estos son ejemplos de fracturas porque el hueso está debilitado. Fíjense acá cómo se superponen las corticales de este fémur, ¿sí? Fíjense acá cómo en el húmero, en el tercio medio, tiene un trazo lineal de fractura, y en este ejemplo, en la diáfisis media del peroné, también una fractura en la base de la lesión quística. Más ejemplos. Un signo que tienen estos quistes simples se les dice el signo del estante, porque muchas veces se fracturan y muchas veces no son visibles las fracturas en el estudio, por ejemplo, de radiografía, pero esta imagen así, que muchas veces puede simular un pseudotabique, si uno sospecha una fractura por un traumatismo, esto puede ser un pedacito de la cortical del hueso que mete dentro del quiste. Se llama signo del estante. No es necesario saberlo, solo como para que conozcan que este es uno de los signos que nos puede advertir de una probable fractura de la estructura ósea en el lugar del quiste. Fíjense, estos son los pseudotabiques, son como pequeñas calcificaciones internas lineales, pero muchas veces pueden simular como tabiques enteros, ¿sí? O completos, según el corte del estudio en el que estemos parados, ¿sí? Por ejemplo, esto es un corte axial, esto es un corte coronal, ¿sí? Cortes axiales, esto es una tibia, esto es un peroné. Fíjense en la medicina nuclear, cuando estos quistes están activos predominantemente, pueden llegar a tener una captación en la medicina nuclear por el proceso inflamatorio que tal vez generen en el hueso. Sin embargo, como ya les comenté antes, son asintomáticos. Y esto es un ejemplo en radiografía, como lo veríamos en estudios de resonancia en secuencia potenciada en T1, contenido líquido hipointenso, y en una secuencia potenciada en T2, esto es una secuencia que se llama STIR. Fíjense que todo lo que es periférico, muscular y tejido graso lo vamos a ver más negro y va a brillar mucho el líquido. Esto es líquido laminar dentro de la articulación escápulo-humeral, y esta es la cavidad quística intraósea. Acá otro ejemplo de fractura con el probable signo del estante en la tomografía computada. Más ejemplos, meramente para que tengan en claro cómo se ven estas imágenes quísticas simples. Fíjense un calcáneo, ¿sí? Fíjense en la radiografía cómo se ve la imagen quística del calcáneo. Fíjense en la pelvis, en la rama iliopubiana derecha, cómo se ve en la placa. Muchas veces esto puede pasar desapercibido, es una tenue radiolucidez que puede generar, si uno compara con el lado contralateral, una expansión de la estructura ósea, y fíjense cómo se ve hiperintenso en una secuencia potenciada en T2, o STIR, porque esto tiene más saturación de la grasa periférica. Fíjense la vejiga, cómo presenta contenido hiperintenso por la orina, y así otro ejemplo. Ese es el quiste óseo simple, una de las lesiones óseas más frecuentes y benignas. Otra lesión bastante frecuente es el quiste óseo aneurismático. Ustedes sabrán y habrán escuchado el aneurisma de la aorta. ¿Qué es el aneurisma? Es como la dilatación sacular de una aorta. Bueno, un quiste óseo aneurismático es como una dilatación sacular
que conformado por un quiste, pero este quiste sí se diferencia del anterior en que es multicavitado y como que tiene muchas cámaras, ¿sí? Está constituido fundamentalmente por espacios de tamaño variable llenos de sangre, contenido hemático, separados por tabiques de tejido conectivo, ¿sí? Una trabeculación. ¿Cuál es la clínica? Estos tumores generalmente crecen y se expanden y pueden generar, si está muy superficial, por ejemplo en un peroné, se puede provocar una tumefacción, como una tumoración externa por el crecimiento. O incluso pueden generar dolor o síntomas neurológicos si están sanos alguna estructura nerviosa adyacente, ¿sí? Como les comenté, fíjense otra vez, incidencia, segunda década, el pico de incidencia de este tipo de lesiones, ¿sí? Generalmente en las metáfisis de los huesos largos, fémur distal, tibia proximal es lo más frecuente, y también se dan muy frecuentemente en las vértebras, en la parte posterior de la vértebra, en los arcos posteriores. Si recuerden, cuerpo vertebral, pedículos, ¿sí? Láminas y apófisis espinosa, y para los costados las apófisis transversas. El arco posterior son pedículos, láminas y la apófisis espinosa con las apófisis transversas. Estos son ejemplos de quistes óseos aneurismáticos. Fíjense que pueden darse también en otras localizaciones, pero lo más frecuente es en región metafisaria. Como crecen mucho, pueden extenderse hacia la epífisis, ¿sí? O también pueden darse en la región metafisaria exclusivamente, o en la región epifisaria, ¿sí? Y generar una imagen de tipo osteolítica con un gran componente de tipo tumefactivo, ¿sí? Fíjense que es una lesión en la radiografía simple como osteolítica. Todas estas lesiones quísticas las vamos a ver como áreas radiolúcidas, algunas con mayor radiolucidez, otras con algunos sectores internos, y de ahí vamos a ir sospechando cuál es el origen de la lesión, ¿sí? Es como una lesión soplada, se dice muchas veces, se referencia al arte de formar vidrio, cuando uno sopla el vidrio, con esto como si hubiesen soplado la estructura ósea y lo hubiesen expandido de esta forma. Fíjense que muchas veces pueden simular una lesión quística simple, acá probablemente no descubramos ni tengamos ningún tabique. La gran mayoría de ellas se forman centralmente en el hueso, ¿sí? Central. Pero muchas veces pueden ser excéntricas, fíjense que está como lateralizada hacia un costado, pegadita a una vertical, o incluso formarse en la corteza y expandirse para afuera, y muy pocas veces puede formarse bien periférica, casi perióstica, y prácticamente puede llegar a pasar desapercibido en una imagen, ¿sí? En alguna otra clase me preguntaron qué significaba PB en algunos PowerPoints que habíamos subido. PB, siempre que vean PB, es partes blandas, ¿sí? Acá hay más ejemplos. Fíjense que lesiones osteolíticas expansivas, fíjense en este caso, fíjense aquí en la columna cervical, arco posterior, acá está el cuerpo vertebral, este C1, este arco, este cuerpo vertebral bien chiquitito como un arco, que rodea la apófisis odontoides de C2, que tiene esta apófisis espinosa más grande, y fíjense que nos falta todo el arco posterior de C3, con una imagen que podemos llegar a pensar que delimita en esta región, ¿sí? Y genera un desplazamiento, una desviación de la columna vertebral hacia anterior con desalineación posterior, ¿sí? Fíjense acá la apófisis espinosa de C4. Esto muy seguramente está invadiendo parte del canal, y al llegar a este nivel de lesión probablemente esto haya crecido muy lentamente, entonces los síntomas hayan sido capaz en un primer momento asintomáticos, luego podrían haber sido unos síntomas leves hasta que llega a generar algún síntoma por compresión, porque recuerden que aquí va pasando la médula espinal, entonces el contacto puede llegar a generar distintos tipos de sintomatología nerviosa. Fíjense, lesiones expansivas en una apófisis transversa, de cuerpo vertebral lumbar bajo. Fíjense otra lesión que puede generar un colapso parcial del cuerpo vertebral. Y ahora esto es una ecografía, ¿sí? Fíjense que es una imagen hipoecogénica, no es anecogénica, no tiene un negro total, es como negro pero con algunas áreas más blanquitas adentro, entonces como predominantemente hipoecogénica pero heterogénea, y esto es una resonancia hiperintenso por el componente líquido. Pero lo importante de esto es que en los estudios de resonancia magnética, es donde mejor los vamos a ver,
Fíjense cómo tiene niveles, ¿sí? Es como niveles, se llaman niveles líquido-líquido. ¿Por qué? Porque tiene sangre en el interior. Y como la sangre está conformada por suero y por elementos celulares, elementos formes, los más densos van a precipitar, ¿sí? Y lo líquido, lo ceroso, va a quedar arriba. Entonces, forman estas imágenes con nivel líquido-líquido, por ejemplo, en esta estructura ósea bastante grande, ¿sí? Fíjense aquí, fíjense los niveles, son como muchas cavidades con pequeños niveles líquido-líquido. Fíjense en esta estructura ósea, en la hemipelvis derecha, como en la medicina nuclear, tiene una hipercaptación, ¿sí? Y la vemos aquí, este es el fémur, ¿sí? Fémur derecho, y fíjense cómo toda la estructura ósea de la hemipelvis derecha presenta otra señal, ¿sí? Fíjense, esto es una secuencia potenciada en T1, fíjense cómo el líquido lo vamos a ver oscuro, y la vejiga que está al lado es oscura también. Ustedes siempre, para referenciar si una imagen está potenciada en T1 o T2, vayan a buscar lugares en los que van a encontrar líquido, ¿sí? Fíjense acá, esta es lesión expansiva, multiclavicada, ¿sí? Es una lesión grande, y acá en el cuerpo vertebral, fíjense que le había dicho que predominantemente da en los arcos posteriores, no es exclusiva del arco posterior, puede darse también en el cuerpo vertebral, ¿sí? Esta lesión, ¿sí? Es una lesión ósea pseudotumoral, pero muchas veces hay que diferenciarla de lesiones que pueden ser benignas, como el quiste simple, pero lesiones malignas, como el osteosarcoma telangiectásico. No importa el nombre, pero es una lesión que muchas veces uno puede decir, bueno, es un quiste óseo aneurismático, lo controlemos, veamos cómo evoluciona en el tiempo, si no genera síntomas, esperemos, pero muchas veces un osteosarcoma de subtipo telangiectásico, que es un tumor óseo muy maligno, ¿sí? Puede simular esta patología y ser más grave de lo que realmente era. Y hay muchísimas lesiones que pueden generarse, como quistificarse de esta manera, pero es poco probable. Si uno, cuando ve las imágenes que mostramos recién, lo primero que va a pensar es un quiste óseo neurismático, y siempre tratando de diferenciarse del osteosarcoma telangiectásico o un osteosarcoma con quistificación ósea aneurismática, ¿sí? No es necesario que se sepan específicamente. Esto es un repaso de las lesiones óseas pseudotumorales más frecuentes. Esta otra lesión también es muy frecuente, se llama displasia fibrosa, ¿sí? Es una enfermedad crónica del esqueleto en donde se va a desarrollar un tejido fibroso anormal dentro de la estructura ósea, ¿sí? Y vamos a ver sus manifestaciones imaginológicas más frecuentes. Generalmente también es asintomática, pero dependiendo del tamaño de crecimiento o del lugar donde afecte, puede llegar a generar deformación, dolor, incluso fracturas patológicas. Puede afectar un solo hueso, como decía ahí, monostóticas, o puede afectar dos, tres o múltiples huesos, ¿sí? Ya en formas más sindrómicas, como poliostóticas. Fíjense otra vez aquí, edad 1 a 3 décadas, ¿sí? Fíjense que todas estas lesiones por H o por B las vamos a descubrir generalmente en las primeras 2 y 3 décadas de la vida, ¿sí? También en los huesos largos, pero muy frecuentemente en el macizo craneofacial, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense estas lesiones, lesión expansiva, pero en la radiografía muchas veces puede tener eh, esta opacidad o esta densidad parecida al resto del hueso, pero sin embargo puede llegar a verse una expansión de la estructura ósea con una tenue radiolucidez respecto al resto del hueso. Fíjense que también pueden verse de esta manera. O sea, esta lesión tiene múltiples caras, y la displasia fibrosa puede verse como algo más denso, como algo más lítico, una mezcla de ambas cosas, ¿sí? Fíjense acá, uno puede decir, bueno, esto es un quiste óseo aneurismático, y la verdad que es un diagnóstico diferencial que hay que tener. ¿Cuál es el objetivo de esto? Uno, cuando ve las imágenes y las diferentes lesiones, uno orienta el diagnóstico hacia tal o cual tipo de lesión, ¿sí? Pero muchas veces nos vamos a quedar inconclusos, entonces muchas de estas lesiones van a necesitar una toma de biopsia para saber qué tipo de patología tiene la estructura ósea o el cartílago. Fíjense cómo se ven estas lesiones, como lesiones expansivas también de tipo inflado, como si tuviera un componente líptico de partes blandas o quístico, con expansión y debilitamiento de la estructura
vértebra. Esto es un ósea, esto es un ejemplo de una tomografía, ¿sí? Esto es un ejemplo de radiografía, tomografía en corte axial, tomografía en corte coronal, corte axial, ¿sí? Y fíjense el debilitamiento que le va a generar a la estructura ósea, que muchas veces puede provocar fracturas patológicas, ¿sí? Esto es un hallazgo típico de displasia fibrosa. ¿Cómo se le dice a esto? Vidrio esmerilado. Esta terminología, vidrio esmerilado, la vamos a ver mucho en pulmón, ¿sí? Cuando veamos la parte de tórax, ¿sí? Muchas veces este tipo de imágenes en pulmón, así como ese grisecito tenue, se llama vidrio esmerilado, como los vidrios esos que están en la puerta o en la ventana, que no dejan ver para el otro lado, pero dejan pasar la luz, ¿sí? Esto es un vidrio esmerilado. Fíjense en una medicina nuclear cómo tiene hipercaptación, y cómo expande la estructura ósea, y dependiendo del tamaño que tenga esta lesión, va a generar o no distinta deformidad, estética o no, puede generar síntomas, ¿sí? Fíjense que tiene múltiples caras, desde condensante hasta líquido, ¿sí? Esto es bastante frecuente. Lo más frecuente de ver es este tipo de manifestación imagenológica. Es un ejemplo de tomografía computada, ¿sí? Ventana de estructura ósea. Fíjense, más ejemplos, cuando agarra muchos huesos, ¿sí? Poliostótica, ¿sí? Fíjense más ejemplos. Esto es un ejemplo de resonancia magnética, bien central en una diáfisis de estructura ósea, fíjense. ¿Sí? Esto es bastante extensa la lesión, ¿sí? Fíjense aquí. Fíjense cómo en la resonancia magnética puede tener múltiples comportamientos imagenológicos, una misma lesión, una pequeña área de tipo líquida acá, algo más fibroso acá, otra pequeña imagen quística acá y una gran imagen más quística líquida aquí abajo, ¿sí? Y como les comenté, en el macizo craneofacial afecta mucho, y esta región de acá también se ve muchas veces afectada. Fíjense que esta es la región del tronco del encéfalo, aquí está el cerebelo, ¿sí? Y acá tenemos las cavidades paranasales de los senos etmoidales y esfenoidales. Esto que está aquí es el clivus, ¿sí? En la pared posterior de la rino y orofaringe, y miren cómo tiene esta lesión en la estructura ósea compatible con displasia fibrosa. Ya vamos a ver un tumor bastante agresivo que se da en los extremos de la columna vertebral, tanto cervical como lumbar, lumbosacra, que es el cordoma, que es un tumor agresivo, ¿sí? Ese es uno de los diagnósticos diferenciales. Otra lesión muy frecuente que van a ver, ¿sí? Es el defecto fibroso metafisario. ¿Cómo se lo llama también? Fibroma no osificante, fibroma no osteogénico, ¿sí? De etiología desconocida, proliferación de fibroblastos, glifocitos, ¿sí? Se dan generalmente, como les comenté, en personas, no va a tener sintomatología, son asintomáticos, ¿sí? Eventualmente la terminología dicen defecto fibroso cortical si tienen menos de 2 centímetros, o fibroma no osificante si son más grandes, para el título que se le da a la lesión. Clínica, asintomáticos en la gran mayoría. Sin embargo, hay series que describen dolor en las personas en hasta un 50%, y hallazgo incidental en un 32%. Lo real es que en la práctica clínica diaria uno hace las imágenes y encuentra estas lesiones sin sintomatología. Lo más frecuente es que sean asintomáticos, ¿sí? Fractura patológica por debilitamiento, solo un 16%, porque generalmente no son lesiones muy grandes, y otra vez volvemos a ver que se dan en las primeras décadas de la vida, con una leve predominancia en varones. Fíjense que prácticamente la mayoría de estas lesiones benignas pseudotumorales se dan en los huesos largos, ¿sí? Son lesiones osteolíticas, generalmente excéntricas, con base en la cortical de la estructura ósea, y un borde escleroso, ¿sí? Más denso, bien definido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, uno le dice, bueno, esto es una lesión lítica con un borde bien definido, ¿sí? Con algún pseudo tabique, es un quiste óseo simple. Y bueno, probablemente lo sea, es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pero para eso uno agota los métodos. Primero empieza tal vez con una radiografía simple, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, me parece que es un quiste, pero me quedan las dudas, pasemos a otro método, vamos a una tomografía, vamos a una resonancia magnética, a una medicina nuclear, ¿sí? Pero generalmente la imagen es así, ¿sí? Es una lesión osteolítica bien definida, excéntrica en la estructura ósea, con una base sobre la cortical y un margen periférico
más esclerótico, ¿sí? Puede tener algunos tabiques internos y puede expandir, aunque generalmente no, la estructura ósea, ¿sí? Ejemplo de tomografías, ¿sí? Ejemplo de tomografía, pueden ser de diferente tamaño, pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, ¿sí? Pueden incluso generar una pequeña ruptura de la cortical, ¿sí? Para tenerlo en cuenta con los otros diagnósticos diferenciales. Fíjense acá, esto es un ejemplo de resonancia magnética. El componente fibroso le va a dar esta señal más hipointensa en las diferentes secuencias, ¿sí? Pero en secuencias potenciadas en este tipo puede llegar a tener alguna señal un poco más intensa como en este caso. Fíjense que puede crecer de tamaño, ¿sí? Dependiendo la etapa de crecimiento óseo que tenga el paciente. Es un paciente en edad de crecimiento, fíjense el cartílago fisario todavía en desarrollo, y vemos una milimétrica o pequeña área osteolítica en esta región, ¿sí? Y al pasar el tiempo, fíjense cómo se va expandiendo la lesión osteolítica hasta vez quedar en su tamaño definitivo, ¿sí? Bien definida la lesión con un margen esclerótico. Obviamente puede debilitar la estructura y generar fracturas, pero es poco frecuente en este tipo de lesiones, ¿sí? Por último, vamos a ver el granuloma eosinófilo, ¿sí? Que es una lesión no neoplásica, también de tipo destructivo, osteolítico, ¿sí? Con un componente celular de tipo inmunitario que va a generar esta reacción en la estructura ósea, y dependiendo el hueso puede generar, como todas, tumefacción, dolor, síntomas neurológicos o fracturas patológicas. Nuevamente, primeras décadas de la vida, y como dijimos recién, generalmente huesos largos, principalmente fémur, y también en la calota craneana. Así vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, una lesión osteolítica pequeña, muy específica, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, de ahí podemos pasar a otros métodos, pero fíjense que este tipo de lesiones pueden generar una reacción perióstica, se le llama reacción perióstica a un tipo de comportamiento del periósteo, ¿sí? Que es esa pequeña lámina de tejido conjuntivo que rodea a las estructuras óseas y contiene los elementos vasculares o nerviosos, ¿sí? Puede generarse como una inflamación de ese periósteo, y fíjense cómo se ve una banda más densa, ¿sí? Más radiopaca, periférica, ¿sí? Acá está rodeando esta lesión. Un quiste óseo simple nunca va a dar una reacción perióstica, ¿sí? Me preguntan si esta es una afección benigna. Esto es una afección benigna, ¿sí? Pero puede generarse, puede afectar múltiples estructuras óseas a la misma vez, y cuando genera un compromiso, por ejemplo, en la calota craneana que vamos a ver ahora, puede crecer tanto dentro del hueso, hacia afuera o hacia adentro. Y en ese sentido ya se podría llegar a comportar como maligna, porque está provocando algún otro tipo de agresión, ¿sí? Fíjense la reacción en catáfilas de cebolla, se le dice, que muchas veces este tipo de reacción se dan en lesiones malignas, como el tumor de Ewing, que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Fíjense, esta es la lesión osteolítica en el centro de la estructura ósea. Este es el hueso, ¿sí? Fíjense la cortical, un poquito más engrosada, y toda esta, como en anillo, ¿sí? Es la reacción perióstica bastante avanzada, ¿sí? La cápsula de cebolla como si fueran hojitas de la cebolla, ¿sí? Fíjense acá, en medicina nuclear, ¿sí? Fíjense una lesión osteolítica, fíjense cómo capta en la medicina nuclear, resonancia, tenemos RX simple, tomografía computada y resonancia magnética, ¿sí? Esta lesión generalmente genera un poco de edema en la estructura adyacente, la lesión es esta de acá, y genera un compromiso como reactivo en forma de edema de la estructura ósea. ¿Todas las afecciones pueden evolucionar hacia maligno? No, no todas las afecciones evolucionan hacia maligno, ¿sí? Hay algunas que pueden evolucionar hacia maligno. Fíjense en la calota craneana, cómo crece predominantemente hacia afuera, cómo expande las partes blandas extracraneanas, ¿sí? Pero puede crecer hacia adentro, y si crece mucho puede generar compresión o lesión del parénquima cerebral subyacente. Fíjense en el área osteolítica grande, bastante bien definida, ¿sí? En la calota craneana.
fíjense un afecto que puede afectar una vértebra, ¿sí? Y esto es característico del granuloma eosinófilo en los niños, cuando lo descubrimos, y vemos una vértebra bien finita y una vértebra plana se llama, hay que ir a descartar este tipo de patología, ¿sí? El granuloma eosinófilo. El último, pensé que había sido el último, es la miositis osificante, como les comenté al principio de la charla. La miositis osificante es un proceso no neoplásico relacionado generalmente a un traumatismo previo, ¿sí? Porque puede haber sangrados o lesiones musculares de otro tipo que no sean necesariamente traumatismo y generarse la miositis osificante también. Se ubica entre la superficie externa de un hueso y las partes blandas o en ella, ¿sí? El tejido presenta un componente fibroso y gran formación de hueso. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, en una placa simple muchas veces puede pasar desapercibida, podemos llegar a ver que puede haber algo de mayor densidad en las partes blandas, ¿sí? Fíjense en una ecografía, cómo se ve una imagen como con un borde más ecogénico. Fíjense en una resonancia magnética. ¿Esto por qué es? Porque se generó un hematoma, ¿sí? Por un traumatismo, y con el pasar del tiempo, ese hematoma puede generar una calcificación periférica. Fíjense que no es del hueso, es externa al hueso, de las partes blandas. Y muchas veces hay que generar, o pensar en diagnósticos diferenciales de tumores óseos que crecen hacia afuera de la región periférica, por ejemplo, del periósteo, y uno de los que crece de esa forma es el osteosarcoma palatal, que es maligno. Fíjense una miositis osificante, ven la estructura ósea y hay como una banda radiolúcida, ¿sí? Que separa la imagen de mayor opacidad en las partes blandas. Fíjense lo importante que es siempre hacer un par radiológico, como lo habíamos comentado en los trabajos prácticos, ¿sí? En esta uno puede decir, bueno, es una lesión ósea que sale, es una lesión exclusiva de las partes blandas, invade la estructura ósea, ¿sí? El perfil, por ejemplo, de esta imagen, y vemos que está separada de la estructura ósea. Eso es lo que en una placa simple, que muchas veces es el primer método que vamos a pedir para las distintas patologías, nos va a ayudar mucho el par radiológico, ¿sí? Fíjense otra, un anillo bien delimitado cálcico separado de la estructura ósea. Hay ejemplos de tomografía computada, ¿sí? Perfecto. Ese es el primer tercio de la clase de lesiones óseas pseudotumorales y esta última de parte blanda adyacente. Los tratamientos para estas afecciones, como les comenté, muchas veces son expectantes, se controlan estas imágenes, sobre todo cuando uno diagnostica ya que la lesión es tal o cual y dice esto es una lesión benigna. Si una lesión grande se puede controlar en el tiempo para ver si se debilita aún más la estructura ósea o si sigue creciendo, pero generalmente las lesiones benignas se observan, se controlan en el tiempo. Si la lesión, por ejemplo, genera una fractura patológica, obviamente va a ser el tratamiento quirúrgico y muchas veces si la lesión, por ejemplo, un quiste neurismático en cuerpo vertebral arco posterior, puede crecer, por ejemplo, hacia el canal y comprimir raíces nerviosas. Entonces muchas veces hay que sacar, o sea, tratamientos quirúrgicos en muchas ocasiones, ¿sí? Hacemos un pequeño preparate aquí, si tienen alguna pregunta más, la vamos respondiendo, y si no, seguimos para el segundo tercio de las clases. Acá Andrea me pregunta cómo diferencio de las geodas. Fíjate que las geodas son esas pequeñas cavitaciones tipo quísticas por debilidad de la estructura ósea, pero las geodas se dan en las regiones articulares, ¿sí? La presión que ejerce una articulación sobre una superficie ósea débil va a generar que se filtre un poquito de la membrana sinovial o del líquido y eso genere la cavitación quística en las regiones epifisarias de las estructuras óseas cerca de las articulaciones, ¿sí? Perfecto, vayan pensando tal vez si les queda alguna otra pregunta, la vemos al final de la charla. Vamos a ver ahora lo que son tumores osteocartilaginosos, o sea, tanto de origen óseo como de origen en el cartílago, pero benignos, ¿sí? Son bastante frecuentes, ¿sí? Variados, pueden tener un comportamiento bastante agresivo, sin embargo,
si tomamos alguna biopsia de estas lesiones, porque no nos deja claro si es benigno, maligno o qué tipo, va a venir en la biopsia que es una lesión tipo benigno, ¿sí? Teniendo un comportamiento imagenológico agresivo. Pueden complicarse y malignizarse, como me había preguntado alguien antes, pero estos ya no son pseudotumores, sino que son tumores, ¿sí? Son lesiones tumorales, pero de estirpe benigna, que pueden evolucionar en un bajo porcentaje a malignización, ¿sí? Algunos son muy característicos por imágenes, otros son muy similares entre sí, y en esos casos vamos a necesitar una biopsia para el diagnóstico definitivo, ¿sí? Acá le dejé dos pequeños cuadritos en los que nos muestra que los tumores en el esqueleto son bastante frecuentes en relación al resto de los tumores, ¿sí? Fíjense, tubo digestivo, genitourinario, pulmón, mama, ¿sí? Estas filminas son viejas, hoy te diría que pulmón y mama están bastante más arriba que genitourinario y tubo digestivo, pero esqueleto siempre se mantiene en un bajo nivel de números. Y en la incidencia de tumores, ¿sí? Fíjense, estos son los tipos de tumores, ¿sí? Fíjense los tipos de tumores que tenemos, ¿sí? Y en su porcentaje. Los malignos, por ejemplo, osteosarcoma, son hasta un 12% del total de los tumores óseos. O sea, es un porcentaje considerable, si bien en el rango en general los tumores óseos no son tan frecuentes, ¿sí? Vamos a ver algunos tumores óseos benignos y algunos tumores de origen cartilaginoso benigno. Tres tumores óseos benignos muy frecuentes, los más frecuentes. Tenemos el osteoma, el osteoblastoma y el osteoma osteoide. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Mostrarles las diferentes patologías y los diferentes tumores, pseudotumores, tanto benignos, malignos o de dónde se originan. Pero la idea no es que ustedes sepan nombres propios, específicos, ¿sí? Que sepan diferenciar tal vez un osteoblastoma de un osteosarcoma. La idea es que sepan más o menos orientarse si una patología que vemos en la estructura ósea o articular tiene un aspecto más benigno, tiene un aspecto más maligno, ¿sí? Si dentro de las diferentes lesiones que vamos a ir viendo en el correr de la vida vayamos diferenciando qué tipo de lesión nos parecen más benignas, cuál nos parece que no va a llegar a tener una complicación. Muchas veces le van a llegar los pacientes con las imágenes y viene por una resonancia de rodilla magnética, una resonancia magnética de rodilla, y le vamos a encontrar, por ejemplo, un defecto fibroso cortical en el fémur distal. Entonces uno puede decir, mirá, es bastante bien definida, tiene este comportamiento, no rompe la estructura ósea, no invade las partes blandas hacia afuera, y esto tiene un aspecto de benigno. ¿Qué podría llegar a ser? Y bueno, nadie le va a pedir que sepan específicamente nombres propios de tumores, pero sí diferenciar tal vez si una lesión es benigna o maligna. Si vamos a repasar brevemente, les he dejado varias imágenes de cada tipo de tumor para que tengan en cuenta las lesiones que se pueden dar, ¿sí? Empezamos con el osteoma. Fíjense que son lesiones con un componente óseo muy denso, fíjense, bien delimitadas, y un componente denso bastante notorio. Esto es una tomografía, obviamente muy grande la lesión, ¿sí? Pero fíjense, en una placa simple, en el seno frontal del lado derecho vemos esta lesión redondeada, ¿sí? Radiopaca. Fíjense acá, otra bastante más densa, una que crece de la calota hacia afuera, que acá en la tomografía la vemos de esta forma, ¿sí? Fíjense que está marcado el color de la lesión tumoral en el esqueleto. Frecuente, lo más frecuente, ¿de dónde lo vamos a encontrar? En lo que es macizo craneofacial, ¿sí? Fíjense que esta tiene un poquito más de edad, ya va desde la segunda a la cuarta década. ¿Por qué? Porque habitualmente uno no hace muchos estudios de calota craneana, entonces después los descubre en forma incidental, ¿sí? Hay varios tipos, el convencional, si está yuxtacortical, intramedular, eso no me interesa, ¿sí? Pero fíjense, cuando vean este tipo de lesiones, generalmente de este tamaño, ¿sí? Esta ya es bastante grande, pero con una densidad ósea muy marcada en lo que es macizo craneofacial, pueden llegar a pensar que esto es un osteoma, que es una lesión tumoral ósea benigna, ¿sí? Más ejemplos se pueden dar en las vértebras. Fíjense que
Fíjense cómo se veía la cortical ósea en la resonancia magnética. Se ve bien, bien hipointensa. Como esto tiene mucho componente cálcico, lo vamos a ver de esta señal en prácticamente todas las secuencias. Fíjense cómo crece en este sentido acá en el fémur, ¿sí? En el trocánter menor. También se puede dar en las vértebras, en otros huesos como los huesos ilíacos, ¿sí? Y lo importante de esto es que hay lesiones malignas que pueden dar una imagen similar. Fíjense, estas son metástasis, ¿sí? Osteoblásticas, o sea, formadoras de hueso, ¿sí? Recuerden los términos, ¿sí? Osteoblástico es formador de hueso y osteoclástico es lítico, ¿sí? Como de ruptura de hueso, ¿sí? Entonces, estas son lesiones osteoblásticas bien densas en la tomografía computada, son lesiones que pueden ser metástasis de, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata u otra patología como el mieloma múltiple, ¿sí? El segundo tipo de tumor óseo benigno que vamos a ver es el osteoma osteoide. Fíjense que generalmente se da en los huesos largos y predominantemente del miembro inferior, otra vez edad entre 1 y 3 décadas, un poquito más en los varones que en las mujeres, pero es indiferente. Lo que sí genera este tipo de tumor es un dolor en la estructura ósea bien esquito, bien marcado, y generalmente se da de noche y cede con los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Entonces, es un niño tal vez de 12, 13, 15 años que presenta un dolor en una estructura ósea, más predominantemente por las noches, y cede cuando toma los antiinflamatorios. Eso es sospecha clínica. Vamos a la imagen y vamos a ver una lesión que generalmente es pequeña, ¿sí? Y tiene un aspecto de escarapela, muchas veces dicen, porque tiene un pequeño centro un poquito más denso, todo un área olítica y un anillo de esclerosis reactiva. Vamos a ver que genera bastante inflamación muchas veces, pero si bien la lesión es pequeña, ¿sí? La lesión es pequeña, pero genera un compromiso inflamatorio bastante marcado del hueso circundante. Miren, se pueden dar en múltiples regiones, pues, una articulación del codo, ¿sí? Fíjense en el húmero. Generalmente lo más frecuente es en miembro inferior, pero también se pueden dar en las vértebras. Fíjense en la medicina nuclear cómo capta por el proceso inflamatorio que presenta, ¿sí? Acá hay más ejemplos. Fíjense el compromiso que genera alrededor, ¿sí? Una reacción inflamatoria circundante y también genera bastante reacción periódica. Fíjense que el hueso normal en este caso sería esto que viene por acá, ¿sí? La lesión se genera muy superficial y genera toda esta reacción perióstica de tipo inflamatorio, ¿sí? Calcáneo, miren la resonancia magnética, genera un gran edema de la estructura ósea del calcáneo. Fíjense en el hueso adyacente, que no tiene compromiso, como se ve en negrito en esta secuencia, que satura la grasa. Fíjense la saturación de la grasa periférica, ¿sí? De las partes blandas, y como la médula ósea, cuando uno ya ha alcanzado determinada edad, pasa de ser hematopoyéticamente activa a una médula ósea grasa, si yo le sumo la grasa al estudio, el hueso se va a volver negro, ¿sí? Eso es una secuencia FATSAT. Después la vamos a ir viendo con el correr de la cursada. ¿Qué significa una secuencia T1 FATSAT? Fue una pregunta también de un trabajo práctico. Saturo la grasa, cae la señal en la estructura ósea que tiene grasa, médula ósea amarilla, y se me pondera el edema, se me pone bastante blanco porque no suprime el líquido esta imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, así se ve el edema en la estructura ósea. Lo van a ver en este tipo de lesiones, lo van a ver en los traumatismos, en las fracturas, ¿sí? Así se ve el edema de la estructura ósea. Y el tercer tumor que vamos a ver óseo benigno es el osteoblastoma. ¿Cómo se ven los osteoblastomas? Generalmente también son lesiones que generan una ruptura de la estructura ósea, pero pueden tener un área central más densa, ¿sí? Por una matriz mineralizada interna. Generalmente son bastante bien definidos, bien, pueden ser pequeños, pueden ser más grandes y también generan una reacción inflamatoria alrededor con compromiso edema. Miren los tamaños. Pueden ir desde 1 centímetro hasta 10 centímetros, pueden ser muy grandes y dependiendo de eso va a ser el debilitamiento de la estructura ósea que genere. Donde se dan habitualmente columna lo más frecuente, pero también, como dije, se puede dar en otro tipo de huesos. Y fíjense que
Estos, por la reacción inflamatoria, al igual que los osteomosteoide como vimos recién, pueden generar un dolor, tal vez leve, de larga evolución, dolor óseo, que no cede, que uno si recuerda, no, esto tengo un dolor que ya me viene hace 2 o 3 años, bueno, uno va a ir a estudiar la estructura ósea a ver si ve algún tipo de lesión. Miren esto puede ser un osteoma, pero es bastante grande, ¿sí? Entonces muchas veces pueden simular otras lesiones, ¿sí? Fíjense acá un componente lítico bastante grande, esto es totalmente inespecífico, ¿sí? Uno general en estas lesiones, por más que después la anatomía patológica venga benigna, uno va a tener que ir a tomar una biopsia de eso, porque eso puede ser desde una metástasis de algún tumor hasta una lesión propia del hueso, puede ser una displasia fibrosa con componente predominantemente más de tipo lítico, más quístico, ¿sí? Pero esta es la lesión predominante, ¿sí? En la estructura ósea vertebral, una imagen osteolítica, ¿sí? Con un componente un poquito más denso por esa matriz más cartilaginosa que puede también calcificarse. Vamos, ya pasamos con los benignos óseos, vamos con los benignos cartilaginosos. Fíjense que estos los van a encontrar más frecuentemente cercano a los extremos de los huesos porque es donde están los cartílagos, ¿sí? Entonces vamos a ver el condroma, osteocondroma, condroblastoma y fibroma condromixoide. Como les digo, no importan los nombres propios, nadie les va a preguntar un nombre propio si este tumor es un condroma, un osteoblastoma. Lo ideal es que vayan sabiendo que hay tumores óseos benignos, hay tumores cartilaginosos benignos, ¿sí? Y las imágenes, muchas veces uno puede llegar a decir, este tiene una apariencia benigna, ¿sí? Pero muchas veces no lo va a poder diferenciar y va a tener que tomar una biopsia. Obviamente, yo hablando de la parte imagenológica, pero todo esto viene en un contexto clínico, muchas veces hay que también hacer análisis de laboratorio y, como les comenté, las biopsias, ¿sí? El condro es un tumor de origen cartilaginoso bastante frecuente. Lo van a encontrar muy frecuentemente, tanto en las imágenes como en los informes de las imágenes que les presenten los pacientes. Es bastante más frecuente de lo que uno cree y se dan habitualmente fíjense dónde está señalado por el color, se dan generalmente en las estructuras óseas de la mano, en los dedos, y en las regiones como por ejemplo el fémur, más cercano a la epífisis distal, pero también puede ser en la epífisis proximal. Esto es donde se dan habitualmente, pero pueden generarse en cualquier tipo de estructura, por ejemplo en huesos de la pelvis, ¿sí? Es raro verlo en la columna, pero sí en los huesos. Fíjense la característica, son generalmente lesiones osteolíticas que tienen una matriz mineralizada interna que le da este aspecto de tabique. Y uno dice, y acá esto no puede ser un quiste óseo neurismático del dedo, es uno de los diagnósticos diferenciales. Vamos a ir a ver la edad del paciente, cuál es la sintomatología, dónde se dan habitualmente más frecuentes los tumores, y ahí vamos a ir mapeando hacia dónde vamos a rumbear la etiología, ¿sí? Fíjense, son lesiones expansivas, y esta calcificación tipo pochoclo, se le dice tipo bastante irregular, fíjense acá, fíjense esta calcificación bastante irregular, esta es una lesión bastante típica. Es decir, esto es una lesión de origen cartilaginosa dentro de la estructura ósea, ¿sí? De apariencia un condroma, o encondroma se les dice también porque están dentro del hueso. En quiere decir interno, ¿sí? Ahora esto puede ser también maligno, ¿sí? Un condrosarcoma, ¿sí? La versión maligna del condroma. Esto muchas veces lo vamos a tener que diferenciar con una biopsia y no lo vamos a poder hacer con imágenes, pero dependiendo del tamaño, también la sintomatología, muchas veces son allá. Entonces, como les digo, muchas veces nos vamos a quedar cortos con las imágenes, vamos a tener que ir a una biopsia. Vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Fíjense, ¿por qué una lesión cartilaginosa va a estar dentro de la estructura ósea? Porque su origen inicial fue el cartílago, pero después con el crecimiento de la estructura ósea, ¿sí? Quedó alejado de ese cartílago, por ejemplo, el cartílago de crecimiento, y se quedó dentro del hueso, ¿sí? O por ahí algún componente cartilaginoso intraóseo lo desarrolló, ¿sí? Pero esta es la típica imagen de un encondroma o un condroma, ¿sí? Fíjense, en las estructuras óseas de la mano pueden ser múltiples, ¿sí? O incluso pueden ser periféricos, como periósticos, del periósteo del hueso hacia afuera, ¿sí? Fíjense, en resonancia
en resonancia es bastante inespecífico, pero tiene este puntillado hipointenso, ¿sí? Que le da una orientación diagnóstica, ¿sí? Fíjense acá, diagnósticos diferenciales. Esto es un condrosarcoma. ¿Cómo lo diferenciamos? Es difícil de decirlo, pero este es bastante grande, bastante extenso, y uno podría poner dentro de los diagnósticos una lesión de estirpe cartilaginosa a valorar con la clínica, estudios previos, antecedentes, ver si tiene estudios previos y esto ha crecido, si se mantiene estable desde hace décadas, y entonces uno va orientando a si le parece más benigno o maligno, y como les digo y les repito, muchas veces la biopsia va a ser necesaria. Y esto es, por ejemplo, un infarto en la estructura ósea, como se ve en radiografía simple. Ya vamos a ver en otras clases más ejemplos de infarto óseo, que lo habíamos visto en una clase anterior, que son lesiones de bordes más bien definidos seginosos, ¿sí? Eso es importante a veces diferenciarlos. El osteocondroma, este es el típico, este es uno que no se puede no decir que es un osteocondroma. Ahora, puede tener su versión maligna y su versión benigna. El osteocondroma es un tumor como si fuera un osteofito. ¿Recuerdan el osteofito que tiene un crecimiento óseo de corteza y contenido medular trabecular? Bueno, el osteocondroma se comporta como si fuera un tallo de un brócoli, ¿sí? Fíjense cómo tiene una cabecita y un cuello, y generalmente tiene un revestimiento cartilaginoso alrededor, pero es parte de estructura y es de origen cartilaginoso, ¿sí? Fíjense, esta es la típica imagen del osteocondroma. ¿Dónde se da más frecuentemente? Huesos largos, generalmente en los extremos de los huesos largos, y puede afectar un hueso, dos huesos o múltiples huesos ya en su forma sindrómica. Volvemos a ver las edades, primera, segunda y terceras décadas, ¿sí? Acá están las localizaciones más frecuentes y pueden ser pediculados en su gran mayoría, y se les dice sésiles cuando crecen ya en forma más plana hacia afuera y no como un cuellito y cabecito, ¿sí? Fíjense los múltiples ejemplos que tenemos, desde lesiones bastante bien delimitadas con su casquete cartilaginoso alrededor, hasta lesiones bastante grandes. Entonces uno muchas veces no va a poder definir si es un tipo benigno o maligno. Lo que nos va a dar muchas veces la diferenciación de si es benigno o maligno es el grosor que tenga este casquete cartilaginoso, ¿sí? Si es un grosor laminar bien finito, uno puede ir a decir, esto tiene una pinta de benigno, pero si ese componente cartilaginoso crece y es ya más tipo infiltrativo, va para la parte maligna. Fíjense cómo es el sésil, es como un crecimiento entero de la estructura ósea sin un cuello definido en la cabecita, como esa forma de brócoli que habíamos dicho, ¿sí? Más ejemplos típicos, y estos, como tienen un cuellito y una parte más grande externa, pueden sufrir fractura. Fíjense acá el trazo lineal de fractura, y esto que está acá es la reacción perióstica de reparación. Esto es el callo óseo, lo van a ver mucho las fracturas óseas, ¿sí? Se genera la fractura, si está alineada, no necesitó tal vez una cirugía, lo van a controlar, viene con una placa de control al mes, y van a ver esa reacción perióstica que es el callo óseo de reparación de fracturas. Fíjense acá una reconstrucción tridimensional de tomografía, como vemos múltiples imágenes, ¿sí?, de este tipo de tumor, que es un tumor de origen cartilaginoso benigno, y esto un crecimiento de tipo sésil para diferenciarlo del tipo pediculado. Condroblastoma, ¿sí?, otro tipo de tumor de origen cartilaginoso benigno. Ya 2 décadas, ¿sí? En la segunda década lo más frecuente, ¿sí? Fíjense que generalmente la incidencia es bastante similar en varones como en mujeres, pero muchas veces tiene una ligera predominancia en los varones, ¿sí? Existe también una variedad maligna y es una lesión osteolítica, ¿sí?, que bastante bien definida periféricamente, pero puede tener adelgazamiento cortical, ruptura cortical e invasión de las partes blandas. Esto es un quiste óseo neurismático, esto es una lesión benigna, es una lesión maligna, muchas veces no lo vamos a saber. Esto es uno de los tipos tumorales que tenemos. Fíjense que las lesiones muchas veces son inespecíficas. Esto puede ser un osteoma osteoide
y le faltaría el puntito central más denso, pero tiene como una reacción esclerótica alrededor. Si tiene dolor, ¿sí? Fíjense, es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Así que las imágenes muchas veces se superponen, imagenológicamente no se pueden diferenciar. Fíjense el edema de la estructura ósea, edema en las partes blandas, ¿sí? Fíjense cómo satura la grasa alrededor de la articulación. Esto es una secuencia llamada STIR, ¿sí? Que satura la estructura ósea. Fíjense la estructura ósea que tiene grasa amarilla, se ve negra, ¿sí? Fíjense cómo esta región pasa el cartílago fisario, ¿sí? Y se da tanto en la epífisis como en la región metafisaria. Muchas veces las lesiones que pasan el cartílago fisario pueden hacernos dudar de que sean malignas y ya vamos a ver tipos de osteosarcoma, ¿sí? Y este es otro tipo, el fibroma condromisoide, no importa el nombre como les vengo diciendo, pero fíjense que muchas de las lesiones son similares. Y esto uno puede decir, bueno, es una lesión de origen óseo y en la anatomía patológica vamos a ver que su origen real es cartilaginoso, ¿sí? Su estirpe etiológica. Muy similar a los osteoblastomas, ¿sí? Fíjense, no importan los nombres propios como les digo, fíjense las lesiones, más benigno el aspecto, bordes más delimitados, ¿sí? No es una lesión como expansiva de rupturas totales, sino que uno puede llegar a medir más el borde periférico, ¿sí? Hay dos tumores benignos que van a ver también muy frecuentemente, ¿sí? Les diría, estos se ven muy frecuentemente, van a verlos en los cuerpos vertebrales, en la calota craneana y también se pueden dar en otras estructuras óseas, pero es característico de los cuerpos vertebrales que se llama angioma o hemangioma, ¿sí? Son hallazgos incidentales porque no dan sintomatología, ¿sí? Y se ve así. Fíjense una parte del cuerpo vertebral normal, como todas las trabéculas del cuerpo vertebral dan esta imagen, ¿sí? Como un pequeño puntillado finito, ¿sí? Prácticamente imperceptible, grisáceo. Esto es un corte axial del cuerpo vertebral en tomografía. Y fíjense cómo el angioma da esta lesión como si tuviera una parte más osteolítica con estos puntos densos en el centro, ¿sí? Esto es un corte axial. Ahora, si nos vamos a un corte sagital o coronal, fíjense en una placa simple cómo esos puntos densos son estas bandas blancas, ¿sí? Más radiopacas en el espesor del cuerpo vertebral, que son trabéculas gruesas, ¿sí? Rodeadas por este componente más osteolítico, que es un componente vascular. Angioma, su componente es un componente vascular benigno, ¿sí? Y frecuentemente, obviamente, vamos a verlo en edades jóvenes, ¿sí? Más de la segunda, tercera década para adelante, asintomático. Fíjense, esta es la típica imagen, la estructura ósea. Hay que también saber diferenciarlo de otras lesiones, ¿sí? Pero se les dice lesión en código de barra, ¿sí? Esta lesión como si tuviera una imagen en código de barra. Fíjense otros ejemplos, ¿sí? Y pueden ser también muy agresivos. Estos pueden tener su versión maligna, ¿sí? Sobre todo cuando en el cuerpo vertebral se dan hacia el arco posterior, invaden parte del canal, ¿sí? Y fíjense que el componente tiene tanto un componente vascular como un gran componente graso. En la tomografía la grasa la vamos a ver negrita, ¿sí? Y en la resonancia la grasa la vamos a ver en un T1 y en un T2 blanca, y en las secuencias que saturan grasa la vamos a ver negra. Entonces, muy importante, cuando nos queda duda, podemos hacer una resonancia magnética y ver si en T1 y T2 la imagen es blanquita, y en la secuencia STIR de saturación grasa, la imagen se torna más oscura, quiere decir que tiene un componente graso predominante. Entonces vamos a pensar que es una lesión benigna y la vamos a caracterizar muy probablemente como una hemangioma, que es una muy frecuente. Fíjense que muchas veces pasan desapercibidos, no siempre dan esta imagen, que es un corte de vértebra en tomografía y en una resonancia, cómo surge la imagen, porque no llegó a generar este tipo de como ruptura de la trabécula ósea. ¿Sí? Esta es una lesión muy frecuente, la van a ver muy seguido. Y el lipoma intraóseo no es tan frecuente, pero es otra lesión tumoral benigna del componente graso, ¿sí? Un lipoma no solo se da en las partes blandas, ¿sí? En lo que es el tejido celular subcutáneo o intramuscular, ¿sí? También se puede dar intraóseo. ¿Dónde se da muy frecuentemente el lipoma?
en el calcáneo. Y una de las características que tiene es que tiene una pequeña imagen de mayor densidad central, que generalmente es un poco de necrosis de la estructura ósea, ¿sí? Esto es un osteoma osteoide y vieron que el osteoma osteoide tenía una imagen en escarapela. Bueno, esta no tiene tanta reacción perióstica periférica, ¿sí? Generalmente no duele, esto es un hallazgo, pero muchas veces puede debilitar la estructura ósea y generar una fractura. Entonces, uno con la clínica, los estudios previos y las imágenes va a orientar el diagnóstico hacia una u otra patología, ¿sí? Esa fue la segunda parte de la clase. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de la clase, que es un repaso rápido por lo más significativo de los tumores osteocartilaginosos malignos, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa particularmente de esta parte de la clase? Que sepan 2 o 3 signos típicos de los tumores malignos, ¿sí? No importa, como le dije, el nombre, no importa si es uno u otro, sí lo que me interesa que se aprendan es cómo se ve una lesión ósea agresiva, ¿sí? Y para diferenciarla generalmente de una lesión ósea u osteocartilaginosa de tipo más benigno. Les vuelvo a repetir, muchas veces no lo vamos a poder diferenciar por imagen, ¿sí? Por eso no sé si alguien tiene una pregunta de la segunda parte, si no las pueden ir anotando y las podemos ver al final. Vamos a ver la última parte de la clase, que es osteosarcomas. Fíjense, sarcoma, la palabra sarcoma ya indica una gravedad en la lesión, ¿sí? Osteosarcoma, sarcoma del hueso, condrosarcoma, sarcoma del cartílago, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de tumores, por ejemplo, tumores de la médula ósea como los linfomas, los mielomas, el tumor de Ewing que le había dicho anteriormente, de una lesión bastante agresiva y maligna, que da también una reacción en catáfila de cebolla, ¿sí? Hay otros tipos, ¿se acuerdan que les comenté? El cordoma, que da lesiones tumorales en los extremos del raquis, tanto en lo cervical como el clivo, como habíamos visto ese ejemplo de disfibrosa, y puede dar en la parte sacra distal. Vamos a ver algunas imágenes, y hay otros tumores vasculares malignos también. Empezamos con el osteosarcoma rápidamente. Fíjense la edad donde se va a diagnosticar. Segunda década de la vida, diría el 90% de las veces lo vamos a diagnosticar acá. Hay una frase que dice cerca de la rodilla y lejos del codo, donde lo vamos a ir a buscar. Si cerca de la rodilla, o sea, distal en fémur y proximal en tibia, y lejos del codo, o sea, proximal en húmero y distal en lo que sería radio y en frecuencia cúbita, ¿sí? Central o periférico se refiere a dónde se da en la estructura ósea, si empieza en el centro de la estructura ósea y después se expande hacia periférico, o si es periférico de origen. Fíjense que el central es lo más frecuente. Los periféricos se subdividen en estos dos tipos, ¿sí? Que también son agresivos y son malignos, aunque mucho menos frecuentes. Y estos son los tipos de osteosarcoma primario, o sea, como que el origen propio se desarrolló en el hueso sin otra lesión de base. Pero puede ser secundario, o sea, desarrollarse a punto de partida de otra lesión. Por ejemplo, si ese hueso sufrió algún tipo de irradiación, por ejemplo, una paciente que tiene un tumor, para dar un ejemplo, en una mama y le hacen radioterapia, puede llegar a desarrollar un osteosarcoma en un arco costal o en un cuerpo vertebral, muy poco frecuente, pero la radiación, ¿sí?, es un antecedente a tener en cuenta si después vemos un desarrollo tumoral maligno en una estructura ósea, que va a ser mucho más frecuente de encontrar en una estructura ósea, aparte del osteosarcoma, las metástasis, ¿sí? Ahora estamos viendo los tumores como primarios de origen de estructura ósea, pero lo más frecuente por lejos que vamos a ver en lesiones óseas malignas son las metástasis óseas, ¿sí? Como les comenté, esto es importante saber. Este tumor maligno óseo frecuente, lo más frecuente es que se dé en la segunda década de la vida, ¿sí? Y esta frase, para tenerla en cuenta, cerca de la rodilla y lejos del codo. ¿Cómo son? Osteocondensantes, osteolíticos, mixtos, o sea, tiene todas las formas de compromiso de la estructura. Fíjense en esta lesión, una lesión
bastante radiopaca, ¿sí? Bien densa, como, fíjense cómo respeta prácticamente el cartílago fisario y la epífisis y se desarrolla en la metáfisis y en la diáfisis, tanto proximal como media de esta tibia. Pero fíjense la irregularidad periférica que tiene esta estructura ósea, fíjense cómo esa reacción perióstica que tiene acá, esto es una imagen que al menos uno tendría que poner como sospechosa. Ni que hablar esta lesión agresiva osteolítica que se come la mitad del hueso. Fíjense cómo también respeta esta cartílago fisario y prácticamente no compromete la epífisis del hueso. Fíjense otra lesión osteolítica alrededor, cómo el hueso aquí se ve un poco más denso, ¿sí? Fíjense este tipo de lesión osteolítica. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una lesión más de aspecto benigno que de aspecto maligno? Ahora uno dice, esto puede ser un quiste óseo aneurismático que expandió y generó esa disrupción de la estructura ósea. Uno primero, cuando ve esta imagen, lo que va a decir es, yo al menos tomaría una biopsia, ¿sí? Porque la imagen no tiene un aspecto benigno, ¿sí? Ya cuando las lesiones son osteolíticas, que rompen corticales, que se expanden hacia las partes blandas, uno al menos sospechoso, ¿sí? Y fíjense que, como les comenté, generalmente metafisarios, pero pueden ser diafisarios y también pueden ser epifisarios. Fíjense en este ejemplo de resonancia magnética, cómo se da predominantemente en la epífisis, ¿sí? Esto es una diáfisis exclusiva y esto es una región metáfiso epifisaria. Fíjense cómo todo esto es el tumor y fíjense cómo despegó el periósteo en esta región. Vamos a ver unos signos típicos del osteosarcoma, que son estos dos signos, como son el triángulo de Gottman, ¿sí? No importa otra vez el nombre propio, sí importa la imagen, ¿sí? No importa cómo se llama este signo, pero sí importa saber la imagen, si vamos a ver una lesión y vamos a decir, mirá, esta alteración que tenía acá en la estructura ósea tiene una pinta de maligno tremendo, ¿sí? ¿Cómo se denomina el triángulo, cómo se determina el triángulo de Gottman? El tumor se origina en el hueso, expande el hueso y crece hacia afuera, despega el periósteo en una morfología triangular, generalmente donde está despegado el periósteo en esta parte, es porque se expandió tanto acá que lo despegó acá arriba, pero esta parte del hueso habitualmente es normal, la subyacente al periósteo despegado. Y cuando se corta el periósteo, porque está todo roto y comido, eso le da el cateto menor a la forma triangular, ¿sí? Del triángulo de Gottman. Entonces uno ve esta imagen y uno lo primero que tendría que pensar es que es una lesión maligna y probablemente sea un osteosarcoma, ¿sí? Fíjense acá, triángulo de Gottman, del despegamiento perióstico se corta acá y cómo tiene todo este crecimiento hacia afuera. Fíjense la diferencia entre un hueso sano y un hueso patológico, predominantemente diáfisis distal, metafisario, y probablemente haya invadido la epífisis, ¿sí? Fíjense la densidad que tiene este hueso en esta región, y fíjense en esta región, ¿sí? Ni que hablar en esta radiografía simple. Esto es una imagen sumamente patológica, que comparte el triángulo de Gottman y otra reacción que tiene la lesión maligna, predominantemente el osteosarcoma, es la reacción perióstica en rayos de sol, ¿sí? O paraguas, ¿sí? Fíjense cómo se ve la imagen como si fuera un paraguas abierto o como sol. Este tipo de reacciones, cuando uno ve este tipo de lesiones en la estructura ósea, lo primero que piensa es algo maligno, ¿sí? Entonces, no importan los nombres propios, sí cómo se ve la imagen. Fíjense más ejemplos de anatomía patológica. Este es el hueso, esto obviamente es algo muy maligno y necesita un tratamiento mínimamente quirúrgico. Muchas veces se amputan miembros, muchas veces se sacan grandes partes de la estructura ósea, se hacen reemplazos óseos articulares y se saca, fíjense, con un margen de la estructura ósea bastante amplio. Probablemente hayan amputado esta pierna o hayan sacado gran parte de la articulación y hayan reemplazado, ¿sí? Esto es poco probable, deben haber amputado la pierna porque esto es un tumor sumamente agresivo. Fíjense cómo compromete uno en esta, podría decir, una lesión densa, no es osteolítica, sí, es generalmente en este caso osteocondensante y tiene esta reacción periférica muy maligna. Puede ser que encontremos una lesión osteocondensante solo en esta región
y sea un osteosarcoma, sí, si lo agarramos incipiente, si lo agarramos recién iniciándose, puede ser que no tenga estos signos. Entonces muchas veces uno no va a saber qué lesión tiene el paciente, puede controlarlo, puede ver si tiene estudios previos o eventualmente, si quedan dudas, tomar una biopsia, también teniendo en cuenta la edad del paciente, dónde se da la lesión, qué tipo de lesión tiene, ¿sí? Estos son los conceptos que uno se tiene que llevar de las clases más que los nombres propios, ¿sí? Fíjense, una resonancia magnética, una lesión de señal totalmente heterogénea que compromete las partes blandas. Fíjense este componente de parte blanda que tiene por fuera de la estructura ósea y cómo ya se está metiendo hacia la región epifisaria, traspasando el cartílago de crecimiento. Obviamente en este ejemplo ya comprometió totalmente la región diafiso-metafisaria, cartílago de crecimiento y epífisis, y también se pueden extender hacia las articulaciones, ¿sí? Fíjense más ejemplos, totalmente patológicas las imágenes, ¿sí? Esto en ningún tipo de informe podría salir lesión de aspecto benigno, ¿sí? Si bien uno no va a poder definir muchas veces qué tipo de lesión es, sugiere su malignidad y sugiere qué comportamiento tomar o qué otro estudio hacer. Si tenemos una radiografía simple, vamos a decir, podemos complementar con una tomografía o con una resonancia magnética, o directamente ya decir, esto tiene una pinta de maligno tremendo, tomen directamente una biopsia y dejen de perder tiempo con las imágenes, porque si le dan un turno de resonancia dentro de un mes o de tomografía dentro de 3 semanas, puede pasar tiempo valioso. Fíjense que el debilitamiento de estructura ósea puede generar fracturas patológicas. Miren esta imagen, totalmente maligna, como que el hueso está comido en esta región, tiene una cortical súper amplia de este lado, una reacción perióstica sumamente irregular. Esta lesión es típicamente maligna. Ahora, esta de acá, esto es una lesión típicamente maligna y no, uno generalmente no va a decir, tiene una pinta de malignidad tremendo, pero le va a poner su grado de sospecha a la lesión osteocondensante que expande el hueso y aumenta las partes blandas circundantes, al menos sospechosa, complemento con otras imágenes, eventual biopsia, ¿sí? Fíjense otras localizaciones, no solo en los huesos largos, como habíamos dicho, pero pueden ser en la base del cráneo, en la columna. Fíjense que puede crecer hacia el interior del cráneo, obviamente compromiso encefálico tremendo, puede ser en los cuerpos vertebrales y puede incluso dar metástasis por vía hematógena y va a sentar muy frecuentemente en los pulmones, y esas lesiones, fíjense estos puntitos de acá, lesiones nodulares en el pulmón, van a tener un componente cálcico. O sea, generalmente una metástasis se comporta de idéntica manera a su tumor primario. Si un tumor generalmente es osteolítico, su metástasis va a ser osteolítica. Si un tumor es de aspecto sólido, su metástasis va a ser sólida. Si un tumor es predominantemente sólido-quístico, su metástasis probablemente sea sólido-quístico, va a seguir el mismo eje de su origen, ¿sí? Como le dije, hay otros tipos de osteosarcomas que son los parostales o los periósticos, que crecen periférico al hueso, y fíjense en este caso, ¿sí? Esto es una lesión que genera una gran alteración del periósteo, muy poca alteración del hueso subyacente, pero un gran compromiso periférico de la parte blanda, ¿sí? Decir que esto es un osteosarcoma de en un estudio de imágenes es bastante jugado, pero al menos uno pide una biopsia en una sospecha clínica. Un paciente con este tipo de patología va a venir con una sospecha clínica muy poco probable, encontremos incidentalmente un osteosarcoma, salvo que sea muy pequeño y asintomático, pero generalmente dan dolor en la estructura ósea. Este tipo de osteosarcoma, el parostal, se da en 4 a 5 décadas de la vida en forma más frecuente. ¿Se acuerdan que el osteosarcoma primario va a dar el central en la segunda década de la vida? Fíjense esta lesión, un aspecto maligno más que benigno, ¿sí? Fíjense esto, totalmente maligno. Fíjense esto es una miositis osificante y bueno, es bastante calcificada centralmente. Recuerden que la miositis osificante tiene un anillo de calcificación periférica, si bien puede calcificar un poco más central, habitualmente tiene un centro más hipodenso o radiolúcido en las imágenes, pero fíjense cómo capaz uno puede decir, está separada del hueso, esto es de partes blandas. Bueno, hay que empezar a pensar en los diagnósticos diferenciales, ¿sí?
Este es el tipo maligno, por decirlo así, del encondroma o el condroma que habíamos visto antes, que daba esa imagen de pochoclo calcificada dentro del hueso, ¿sí? Este es el condrosarcoma, esta es la versión maligna de los tumores de origen cartilaginoso. También pueden ser centrales, periféricos o secundarios, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, un encondroma, se puede malignizar y ser un condrosarcoma, ¿sí? El Payet que habíamos visto en algún tipo de filminas de clase anterior, ¿sí? También puede ser una lesión predisponente para generar este tipo de lesiones, ¿sí? Si tenemos, puede ser solitario, puede ser múltiple, ¿sí? Y fíjense, esto es lo característico, depósitos de calcio, esa matriz cartilaginosa calcificada irregular, ¿sí? Es lo que nos hace sospechar el origen cartilaginoso y vamos a ir a ver si nos parece más benigno o maligno, ¿sí? Fíjense, esto puede ser un encondroma, ese puntillado hipointenso que habíamos visto, ¿sí? Pero este fue, por anatomía patológica, una estirpe maligna. Entonces, muchas veces, poco probable, muchas veces no lo vamos a poder diferenciar, ¿sí? Fíjense que no solo da este tipo de matriz cartilaginosa, puede dar esta lesión de tipo osteolítico, ¿sí? Puede ser un osteosarcoma de tipo osteolítico en esta región, puede ser un quiste óseo simple, puede ser un quiste óseo neurismático con sus tabiques, y sí, muchas veces nos va a generar duda la imagen y vamos a hacer lo que venimos explicando en todas las clases. Pero fíjense esta lesión ya más extensa, bien heterogénea, muy irregular, esto ni que hablar. Si yo les pregunto en un examen esto, ¿qué tipo de aspecto tiene esta lesión? Poco probable que me pongan de aspecto benigno, ¿sí? Miren este tipo de tumor, cómo altera toda la estructura ósea, tiene un crecimiento, ¿sí? Externo al hueso bastante grande, y fíjense cómo en una placa simple vamos a ver toda la lesión de la estructura ósea, pero poco probable que encontremos toda esta lesión de parte blanda. Vamos a ver un aumento de la densidad, pero no vamos a poder decir que tiene semejante lesión externa, ¿sí? Fíjense este granuloma, granulación cálcica dentro del hueso es para pensar en un estirpe cartilaginoso benigno o maligno, ¿sí? Acá me preguntan si hay compromiso del periósteo, no hay compromiso óseo por falta de irrigación, no empieza a necrosarse. Bueno, es muy buena la pregunta. El compromiso del periósteo, la estructura ósea generalmente tiene muy pequeños vasitos que van a irrigar tanto el periósteo como el resto del hueso y tiene lo que se llama forámenes nutricios, que son donde ingresan las estructuras vasculares más gruesas, ¿sí? Las que irrigan mayoritariamente la estructura ósea. Obviamente, si se compromete la estructura vascular de un hueso, se va a generar indefectiblemente una necrosis de la estructura ósea. Pueden ser imperceptibles, pueden ser pequeñas o pueden ser más grandes, ¿sí? Pero si hay un compromiso vascular, eso muy probablemente lleve a una isquemia de esa estructura ósea, una falta de irrigación, falta de sangre, falta de oxígeno, muerte celular, ¿sí? Muy buena pregunta. Este es el otro tipo de tumor que vamos a ver que da esa reacción en catáfila de cebolla. Esta generalmente es una reacción perióstica que uno va a decir, es de los tipos de tumores que dan benigno, por ejemplo, un osteoma osteoide que muchas veces da ese anillo periférico. Esto puede ser un osteoma osteoide y no es la imagen del osteoma osteoide. Entonces uno va a ver todo el contexto. Sí, pero tiene esta reacción periférica que parece, sí, pero vean el compromiso óseo difuso central, corticales gruesas, toda la alteración muy heterogénea, ¿sí? En un niño en crecimiento, primera o segunda década de la vida, ¿sí? Fíjense las ubicaciones, siempre, generalmente estos tumores huesos largos, ¿sí? Y este, al igual que el osteosarcoma, pero este en particular, da metástasis en un 10 a un 30% cuando se lo descubre al tumor, ya va a tener alguna metástasis en 1 a 3 de cada 10 pacientes que encontremos, ¿sí? Generalmente metafisario o diafisario. Más ejemplos, lesión de tipo agresiva, ¿sí? Mucha reacción para lo que podemos ver en la radiografía. Vamos a la anatomía patológica, fíjense el tumor que tiene centromedular extenso, ¿sí? Fíjense el compromiso que tiene en una medicina nuclear. Probablemente esto sea el tumor primario, puede ser multicéntrico, puede tener en varias localizaciones, pero fíjense cómo prácticamente está respetada la estructura ósea
y el componente es predominantemente periférico. No va a ser sana la estructura ósea porque se origina de la médula ósea, pero tiene un componente predominantemente periférico. ¿Sí? Fíjense en una radiografía, en una tomografía, ¿sí? Fíjense en la radiografía cómo tiene esta reacción perióstica que también puede simular un osteosarcoma. Vuelvo a repetir, son lesiones que muchas veces se superponen, ¿sí? Otros ejemplos en otras localizaciones, fíjense esa reacción perióstica excesiva, muchas veces tenemos fracturas por ejemplo, el segundo metatarsiano, como en este caso, ¿sí? Entonces, es un lugar que habitualmente tiene fracturas traumáticas o fracturas por estrés, por el excesivo y repetitivo microtrauma de la estructura ósea, se genera una fractura por estrés y va a ser la reacción perióstica, va a ser el anillo de callo óseo reparativo, pero no va a ser tan irregular, como una imagen tan patológica, y no va a tener tampoco un semejante componente de parte blanda. Fíjense cómo vendría el margen del dorso del pie por esta región, ¿sí? Pero miren cómo lo eleva, lo expande y aumenta la parte blanda. Fíjense la separación que hay entre estos dos dedos, o sea, no es normal semejante separación, acá hay un aumento de las partes blandas patológico, ¿sí? Imagen totalmente maligna, sumamente patológica, maligna. Fíjense la alteración de la estructura ósea, osteolítico, con áreas de ruptura cortical y componentes de partes blandas. Y se puede dar en mandíbula, se puede dar en la estructura de la pelvis. Fíjense el componente de partes blandas que tiene este tumor intrapelviano, ¿sí? Fíjense cómo rompe la estructura ósea. O sea, uno ve este tipo de lesión maligno, de maligno para arriba, ¿sí? Entonces, generalmente va a pedir biopsias para ver qué estirpe tumoral es. Un poco más de ejemplos, ya terminando, faltan dos filminas. El cordoma, que le había dicho, es un tumor maligno de los extremos del raquis vertebral, tanto en la parte superior como en la parte distal. ¿Sí? Fíjense acá en el clivus, pero son bastante agresivos y van a invadir lo que tienen alrededor. Y acá tenemos el tronco encefálico gravísimo, ¿sí? Potencialmente mortal. Fíjense cómo tiene un compromiso de la estructura ósea, pero un componente, ¿sí? Perivertebral bastante grande, tanto hacia anterior como posterior, ¿sí? Y fíjense en el extremo caudal, en la parte sacra, ¿sí? Cuando uno ve este tipo de lesiones tumorales en los extremos de los cuerpos vertebrales, primero, obviamente, piensa también en las metástasis, ¿sí? Que son los tumores óseos más frecuentes. Pero cuando ven estas localizaciones y determinadas características imaginológicas, uno va a pensar, bueno, extremos de los cuerpos vertebrales, del raquis vertebral, no podemos descartar que no sea un cordón, ¿sí? Y ahora la última filmina es para que vean lo importante que es muchas veces la biopsia. Fíjense que tenemos 4 lesiones que son de tipo osteolíticas, algunas con un margen más irregular que otras, algunas con una reacción periódica más notoria que otras, ¿sí? Fíjense que esto fue un granuloma eosinófilo por biopsia, ¿sí? Esto fue una osteomielitis, un hematoide infeccioso que generó una lesión de tipo lítica, ¿sí? Con una reacción de la estructura ósea. Fíjense el engrosamiento cortical que tiene este paciente. Esto fue un osteosarcoma. Fíjense que probablemente uno pueda decir, bueno, me pareció mucho más agresiva esta lesión que esta, y sin embargo esto fue una inflamatoria infecciosa y esta fue una lesión tumoral, ¿sí? Obviamente en el contexto clínico, edad del paciente, estudios previos, ¿sí? Y esto fue un sarcoma de Ewing sin una manifestación perióstica en catáfila de cebolla muy significativa. Entonces, tenemos 4 lesiones radiolúcidas o líticas con una reacción perióstica en catáfila de cebolla, en algunas más notorias, en otras prácticamente imperceptible, ¿sí? Muy difícil de hacer el diagnóstico diferencial, por lo que vamos a necesitar una biopsia. Obviamente, estos son ejemplos de radiografías, pero probablemente el paciente haya pasado por otro método de imagen, tal vez una tomografía, podría haber ayudado a definir un poco más, o una resonancia magnética, que también podría haber definido un poco más para qué lado nos íbamos de las lesiones. Bueno, esta fue la última filmina. Voy a dar por finalizada la grabación para que no se haga muy extensa para cuando la quieran repasar y estoy atento a las consultas. Un saludo.